El reloj de la ciudad aún no marcaba las 5 de la madrugada, pero la torre ejecutiva Solara ya había despertado, no con el bullicio de los traders o el murmullo de las cafeterías, sino con un silencio reverente, roto solo por el zumbido constante de la ventilación y, muy de cerca, el suave roce de una mopa. Elena se movía por los pasillos de mármol pulido como una sombra. Su uniforme azul marino, impecable pero sin pretensiones, se fundía con la penumbra que precedía al alba. Era una figura casi invisible, una presencia que solo se percibía por los resultados de su trabajo. Escritorios impecablemente limpios, alfombras aspiradas con precisión militar, el brillo cristalino de las ventanas que pronto ofrecerían vistas espectaculares de la ciudad. Su destino principal, el epicentro de su ritual matutino, era la oficina del CEO, Gustavo Aranda. Esta no era una oficina cualquiera, era una suite de lujo en el último piso, un santuario de poder y opulencia. Elena entraba sin hacer ruido, la llave girando con un clic casi imperceptible. El aire allí dentro era denso, impregnado aún con el aroma del puro caro que Gustavo fumaba a menudo, una mezcla de tabaco y ambición. Con movimientos metódicos y precisos, Elena se ponía a trabajar. Primero la papelera, donde no solo se desechaban papeles, sino también ideas fallidas, planes a medio terminar y a veces notas de desprecio hacia empleados. Luego, el polvo que se aferraba a la imponente mesa de nogal, a la pantalla gigante del ordenador, a los marcos de plata que exhibían fotografías de Gustavo con figuras influyentes. Cada superficie era tratada con un paño de microfibra, eliminando cualquier rastro de la jornada anterior. Sus manos, curtidas pero ágiles, conocían cada rincón, cada objeto. Podía sentir el relieve de la superficie, la textura de la alfombra bajo sus pies. Sus ojos, aunque bajos, lo veían todo. Cada documento olvidado, cada garabato en una nota post-it, cada pequeño detalle revelador. Su silencio no era solo una cuestión de respeto por el sueño ajeno, sino una herramienta, una forma de observación ininterrumpida. Durante 10 años, ese silencio había sido su mejor arma, una capa de invisibilidad bajo la cual operaba con una paciencia inquebrantable. Ella era la conserje que nadie veía, la mujer que paradójicamente lo observaba todo. Mientras Elena terminaba de pulir la última esquina del escritorio de Gustavo, el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte de naranjas y rosas. Pronto, la ciudad despertaría de verdad, y con ella, el monarca de la Torre Solara. Gustavo Aranda era la antítesis de la discreción de Elena. Era un hombre que ocupaba cada espacio con su presencia, con su voz resonante y su risa fácil, a menudo a expensas de los demás. Para Gustavo, la Torre Solara no era una empresa, era su reino personal, un monumento a su propia astucia y poder. Él se consideraba el arquitecto de su destino, el dueño absoluto de cada centímetro cuadrado, de cada decisión y sí, de cada empleado. Su día comenzaba no con la tranquilidad de la madrugada, sino con la urgencia dictada por su agenda. Llegaba a la oficina entre las 8 y las 9 de la mañana, precedido por el rugido de su coche deportivo y el murmullo de los recepcionistas que, con una mezcla de temor y servilismo, anunciaban su llegada. Alto, de figura imponente y con un traje hecho a medida que gritaba éxito, Gustavo Aranda caminaba por los pasillos con la arrogancia de un conquistador. Su mandíbula, siempre tensa, revelaba una impaciencia crónica. Para él, los empleados eran piezas en un tablero de ajedrez, prescindibles si no servían a sus fines. Y el personal de limpieza era sencillamente el telón de fondo. Eran las sombras que aseguraban que su escenario estuviera impecable, pero sin ninguna importancia real. La gente de la limpieza solía decir a sus directores, con un tono de desprecio velado, son como fantasmas, mejor que no se les vea ni se les oiga. Se burlaba de ellos, los desestimaba en reuniones informales, tratándolos como si fueran un costo necesario pero invisible, algo a lo que no había que prestar atención más allá de exigir que su espacio estuviera impoluto. Lo que Gustavo nunca imaginó, en su burbuja de egocentrismo y poder, era que la mujer que cada madrugada limpiaba meticulosamente su escritorio, la que veía los restos de sus planes y sus desprecios, era mucho más que una simple conserje. Era la viuda del fundador, la verdadera heredera. Y su silencio, ese que él tanto valoraba en los fantasmas de la limpieza, era la mayor amenaza para su imperio.
El amanecer había traído luz a la ciudad, pero para Gustavo, la verdadera luz, la que revelaría la verdad, aún estaba por llegar. El reino de Gustavo Aranda no era uno de innovación y prosperidad compartida, sino un feudo personal erigido sobre la base de su ego desmedido. Desde su ascenso a la dirección, la empresa se transformó bajo su mano dura, convirtiéndose en un ecosistema donde la arrogancia era la moneda de cambio y el miedo la atmósfera predominante. Gustavo se creía el dueño absoluto, no solo de los activos de la compañía, sino del destino y la dignidad de cada uno de sus empleados. Su desprecio por las opiniones ajenas era legendario. En las reuniones de junta, cualquier sugerencia que no se alineara perfectamente con sus propios pensamientos era recibida con una mirada gélida y un comentario sarcástico que silenciaba al instante al osado interlocutor. Las ideas frescas se marchitaban bajo su crítica implacable y la creatividad era estrangulada antes de que pudiera florecer. Para Gustavo, el consenso era una debilidad y la disidencia una ofensa personal. Quienes intentaban argumentar eran rápidamente etiquetados como problemas o resistentes al cambio, palabras que en su vocabulario eran sinónimo de obsolescencia. Los despidos injustos eran el sello distintivo de su gestión. No importaba el tiempo de servicio ni la dedicación, bastaba un malentendido, una mirada que él interpretara como desafío o simplemente un capricho del momento para que una persona perdiera su sustento. Los avisos solían llegar sin previo aviso, envueltos en eufemismos corporativos como reestructuración necesaria o ajuste de personal, pero todos sabían la verdad. Era la voluntad arbitraria de Gustavo. La frecuencia de estos despidos había infundido un terror silencioso en los pasillos. Cada llamada de recursos humanos se convertía en un escalofrío en la espalda, cada reunión con el CEO en un interrogatorio donde se jugaba el futuro laboral. Pero quizá donde su arrogancia alcanzaba su punto más bajo era en su trato hacia el personal de limpieza. Para Gustavo, la señora Elena y sus compañeros eran poco más que fantasmas, presencias apenas tolerables encargadas de borrar la evidencia de la jornada laboral. Era común escucharlo referirse a ellos con motes despectivos en conversaciones casuales con otros directivos o hacer comentarios burlones sobre su sencillez o falta de ambición. Una vez, en plena oficina, Gustavo dejó caer un café intencionadamente cerca de Elena y al ver su reacción inmediata para limpiar el derrame, soltó una carcajada ruidosa, afirmando que para eso estaban. Elena, con el rostro impasible, simplemente limpió, mientras el desprecio de Gustavo resonaba en el eco de su risa. El ambiente de la empresa se había vuelto denso, cargado de una tensión palpable. La desmotivación se había arraigado en cada cubículo, en cada departamento. Las conversaciones en los pasillos eran susurros, las risas escasas y nerviosas. Nadie se atrevía a innovar, a destacar, por miedo a atraer la atención indeseada del CEO. La lealtad había sido reemplazada por el temor, la camaradería por la cautela. Era un reino de obediencia forzada, donde cada empleado caminaba sobre cáscaras de huevo, esperando el siguiente arrebato, el siguiente despido, la siguiente humillación. La vibrante energía que alguna vez definió a la empresa se había disipado, sustituida por la sombra larga y opresiva del dominio de Gustavo. Y mientras este ciclo de abuso se perpetuaba día tras día, la figura de la señora Elena, la conserje que nadie veía, se movía entre las sombras. Cada desaire, cada burla, cada despido injusto que Gustavo infligía a sus empleados no pasaba desapercibido. Elena, con su trapo y su cubo, era una observadora silenciosa, una registradora de cada transgresión. Su aparente invisibilidad era su mayor ventaja, permitiéndole acumular, paciente y meticulosamente, la crónica de una década de arrogancia y corrupción. Cada mancha limpiada, cada papel recogido, era una prueba más del reinado de Gustavo, un reinado que pronto llegaría a su inesperado y abrupto final. El tenue resplandor de las pantallas de seguridad era el único testigo de su silenciosa rutina. Eran las 4:30 de la mañana, y mientras el mundo corporativo de la constructora Aranda dormía, la señora Elena se deslizaba por sus pasillos, un fantasma armado con un cubo, un trapeador y un arma secreta. Una observación tan aguda que convertía su invisibilidad en un superpoder.
Para los pocos madrugadores que la cruzaban, era simplemente la conserje, un ruido de fondo, una sombra más en la periferia de su importante jornada. Nadie la miraba y eso era precisamente lo que ella necesitaba. Su jornada comenzaba en los despachos ejecutivos del piso 25, el santuario de Gustavo Aranda. Cada movimiento era metódico. El brillo del cristal de la mesa de reuniones, el pulido del caoba del escritorio principal. Mientras retiraba el cubo de basura de la oficina de Gustavo, sus ojos registraban sin detenerse los papeles arrugados que habían fallado en su intento de ser completamente destruidos. Fragmentos de facturas, notas a pie de página de informes financieros, listas de proveedores con cifras inexplicablemente infladas. No era mera curiosidad, era la recolección paciente y silenciosa de la verdad. El zumbido del aire acondicionado era el telón de fondo para los susurros y las risas que en ocasiones se colaban por las puertas entreabiertas. Una conversación sobre comisiones o licitaciones que no se detendría por la presencia de la señora de la limpieza. Los tonos de voz revelaban más que las palabras. Un nerviosismo en la risa de un director financiero, una confianza excesiva en la voz de un gerente de proyectos. Elena, con su paño en mano y su mirada baja, absorbía cada inflexión, cada pausa, cada silencio incómodo. Había aprendido a leer entre líneas en las pantallas de ordenador dejadas encendidas por descuido, en los post-its olvidados con números de cuenta sospechosos, en los gestos apresurados de empleados que se ponían nerviosos al verla pasar. ¿Por qué el gerente de compras recibía llamadas de proveedores a horas inusuales? ¿Por qué los presupuestos de ciertos proyectos se disparaban de un mes a otro sin justificación aparente? Para el resto, eran detalles insignificantes, ruido de oficina. Para Elena, eran piezas de un rompecabezas oscuro. Cada mañana, al limpiar el escritorio de Gustavo Aranda, sentía el peso de su arrogancia. Las marcas de sus botas en el suelo pulido, los restos de puros caros, los comentarios despectivos que a veces dejaba escapar a sus subordinados al llegar temprano. Él, el depredador, que se creía intocable. Ella, la presa invisible, la que limpiaba sus desechos, física y metafóricamente. Y en cada gesto, en cada mirada esquiva de los demás empleados, Elena discernía el miedo, la complicidad forzada, la decadencia moral que envolvía la empresa. Su silencio no era sumisión, sino estrategia. Su apariencia modesta, su uniforme anónimo, eran su camuflaje perfecto. Mientras barría el polvo de los pasillos, barría también la verdad a la luz, grano a grano. Durante 10 años, esos ojos que nadie veía habían estado registrando cada irregularidad, cada abuso, cada acto de corrupción. Su mente, una bóveda secreta, acumulaba un expediente que superaba con creces cualquier investigación interna. El aire de la oficina estaba cargado de secretos, y Elena, la conserje invisible, era la única que podía oler la podredumbre que crecía bajo el barniz de la prosperidad. El reloj, que nadie sabía que estaba en marcha, se acercaba a su hora cero. Para entender el presente, debemos desenterrar el pasado. Elena, la conserje de mirada serena y manos curtidas, no era quien parecía. Bajo el uniforme humilde y el aroma a desinfectante se ocultaba una historia de poder, traición y una promesa rota que esperaba el momento oportuno para resurgir. 10 años atrás, esta empresa, ahora un castillo de cristal y avaricia, era el sueño de un hombre, Ricardo Santillana. Un visionario, un pionero. Ricardo fundó lo que hoy conocemos como Aranda Corp, pero que en sus inicios llevó su apellido y el espíritu de la innovación. Él creía en la gente, en el trabajo duro y en que cada empleado era una pieza clave del engranaje. Su legado no era solo una fortuna, sino una filosofía: crear valor, no solo ganancias. Y a su lado, en cada paso, estuvo Elena, no como una figura decorativa, sino como su socia, su confidente, el pilar silencioso que le brindaba fuerza y perspectiva, el verdadero corazón detrás de su genio. Su muerte fue repentina, un trágico accidente que dejó un vacío inmenso, no solo en la vida de Elena, sino en el alma misma de la compañía. Ricardo había confiado en Gustavo Aranda, un joven y ambicioso ejecutivo a quien veía casi como un hijo, su mano derecha en la dirección estratégica.
Pero Ricardo, en su nobleza, cometió un error crucial. Su testamento, redactado años antes de su fallecimiento y antes de las desilusiones que Gustavo le había causado con algunas de sus decisiones, dejaba un vacío legal, una cláusula ambigua que Gustavo supo explotar. Ricardo había legado una parte sustancial a Elena, su esposa, y el control de la compañía a un fideicomiso, con la explícita intención de que Elena, como guardiana de su visión, mantuviera el rumbo. Pero Gustavo, maestro en el arte de la manipulación, vio su oportunidad. Utilizó su influencia, sus contactos y una red de favores para tergiversar la voluntad de Ricardo. Presentó documentos que minimizaban la participación activa de Elena en la fundación y exageraban su propia contribución, moviendo los hilos para consolidar el poder. Con la empresa en un momento de vulnerabilidad extrema por la pérdida de su fundador y el consejo directivo aún en shock por la tragedia, Gustavo se posicionó como el salvador, el único capaz de guiar el barco. En cuestión de meses, el joven aprendiz de Ricardo se había apoderado del timón, relegando a Elena a una figura secundaria casi invisible. Legalmente, la propiedad de Elena se vio diluida por tecnicismos y maniobras corporativas que ella, en su duelo y desconocimiento de las complejidades legales empresariales, no pudo oponerse eficazmente. Muchos se preguntaron por qué Elena no luchó, por qué la viuda del fundador, la legítima heredera en espíritu y en derecho, se desvaneció en el anonimato. La respuesta era tan simple como desgarradora: para proteger la compañía que su esposo tanto amó. Una batalla legal prolongada y pública habría destrozado la reputación de la empresa, la habría convertido en un buitre carroñero para competidores y, en última instancia, habría arruinado el legado de Ricardo. Elena lo comprendió. Su amor por Ricardo y su obra era más grande que su orgullo herido o su deseo de justicia inmediata. Así que Elena eligió el silencio, eligió el disfraz, se convirtió en la sombra, la oyente inaudible. Asumió el rol de conserje, un puesto que le permitía moverse por cada rincón de la empresa sin levantar sospechas, observando de primera mano la transformación gradual de la empresa de su esposo en el reino personal de Gustavo. Cada papel descartado, cada conversación a media voz, cada burla de Gustavo a sus empleados no eran solo incidentes aislados, eran piezas de un rompecabezas, evidencias de la corrupción y el abuso de poder que se cocinaba bajo la fachada de éxito. Su carrito de limpieza, su uniforme, su escoba eran sus herramientas, su silencio, su arma más poderosa. Durante 10 largos años, Elena acumuló pruebas con la paciencia de un artesano y la astucia de un espía. Grabaciones, documentos ocultos, testimonios anónimos de empleados que acudían a ella en secreto, confiando en la única persona que parecía ver y entender la verdadera cara de Gustavo. Observó cómo Gustavo despedía empleados leales sin piedad, cómo desviaba fondos, cómo convertía la visión de Ricardo en un monumento a su propia megalomanía. La conserje que nadie veía, la mujer que limpiaba el despacho de Gustavo todas las madrugadas, era en realidad la guardiana silenciosa de la verdad. Y ahora, con una década de pruebas irrefutables en sus manos, el reloj ha dejado de correr en silencio. La hora de la revelación ha llegado. Después del impacto inicial por el repentino fallecimiento de su esposo y la rápida, casi depredadora toma de control por parte de Gustavo Aranda, Elena se encontró en una encrucijada. El dolor era inmenso, un peso aplastante que amenazaba con consumirla. Pero en medio de la pena, una resolución fría e inquebrantable comenzó a solidificarse. Gustavo, un protegido en quien su esposo había confiado, no había perdido el tiempo en desmantelar la esencia misma de la empresa. Su ambición era un cáncer que se extendía rápidamente, corrompiendo todo lo que tocaba. ¿Por qué no se presentó de inmediato? ¿Por qué no reveló su verdadera identidad como la viuda del fundador, la legítima heredera? La respuesta residía en la naturaleza misma en la toma de poder de Gustavo. Fue sutil, insidiosa, envuelta en tecnicismos legales y maniobras corporativas diseñadas para parecer legítimas. Luchar contra él en ese momento, en su estado vulnerable, habría sido como luchar contra un fantasma. Necesitaba pruebas, evidencia innegable de su malversación, no solo su palabra contra la suya. Y así, un plan audaz, casi impensable, comenzó a formarse en su mente. Se volvería invisible.
El papel de conserje, una señora de la limpieza, era el disfraz perfecto. Nadie veía realmente a Elena. Ella era parte del fondo, una figura silenciosa que se deslizaba por los pasillos y oficinas vacíos en las horas tranquilas del amanecer. Se mezclaba con las sombras, un espectro armado con una fregona y un profundo sentido de propósito. Esta invisibilidad, que Gustavo y sus compinches confundieron con insignificancia, se convirtió en su arma más potente. Su acceso era sin precedentes. Mientras otros cerraban sus oficinas y se iban a casa, Elena tenía el control de todo el edificio. No estaba irrumpiendo, simplemente estaba haciendo su trabajo. Escritorios, papeleras, documentos desatendidos dejados en salas de reuniones, estos no eran solo objetos para limpiar, sino posibles fuentes de información. Aprendió a leer entre líneas, a reconstruir fragmentos de conversaciones escuchadas desde puertas de oficinas abiertas o a través de paredes delgadas. Los memorandos descartados, las notas garabateadas a toda prisa en pizarras blancas, los informes financieros dejados boca arriba en un escritorio después de una reunión temprana, cada uno era una pista, una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Comenzó con los patrones, el creciente número de dimisiones voluntarias siempre acompañadas de ambiguos paquetes de indemnización, los cambios repentinos y no anunciados en los contratos con proveedores, favoreciendo constantemente a empresas con lazos oscuros con el círculo íntimo de Gustavo. Las discrepancias en los informes presupuestarios, cifras sutilmente alteradas que insinuaban una estructura financiera paralela. Elena documentó meticulosamente todo. Utilizó una pequeña grabadora discreta para capturar fragmentos clave de conversaciones que pintaban una imagen más clara del ambiente de trabajo hostil que Gustavo fomentaba. Fotografió documentos con una cámara especializada y silenciosa, asegurándose de no dejar rastro. Estados financieros, correos electrónicos internos que discutían reestructuraciones que eran claramente un sabotaje encubierto, testimonios de empleados recopilados discretamente de aquellos lo suficientemente valientes como para confiar en la invisible limpiadora, todo fue archivado, categorizado y referenciado. Su silencio fue su escudo, su paciencia su motor. Cada día, mientras limpiaba la opulenta oficina de Gustavo, limpiando el mismo escritorio desde el que orquestaba sus planes, sentía una ira tranquila bullir bajo su exterior sereno. Pero nunca lo dejó ver. Lo saludaba con un gesto educado, casi servil, cuando sus caminos se cruzaban ocasionalmente, permitiéndole deleitarse en su errónea sensación de superioridad. Él veía a una simple limpiadora, ella veía a un perpetrador, y ella era el ojo silencioso y omnisciente de la justicia. 10 años, una década de espera vigilante, de observación silenciosa, de recopilación estratégica de pruebas. No se trataba solo de venganza, se trataba de honrar el legado de su esposo, proteger la empresa que él construyó y restaurar la integridad en las vidas de los empleados que Gustavo había explotado tan cruelmente. Su debilidad percibida se había convertido en su fuerza, su invisibilidad en su poder. El reloj había estado en marcha y ahora, con un arsenal de pruebas irrefutables, Elena estaba lista para salir de las sombras. El tiempo del silencio había terminado, había llegado el momento del ajuste de cuentas. Durante una década, mientras el bullicio de la oficina se apagaba y la mayoría de los empleados partían, la señora Elena no solo limpiaba. Se movía entre escritorios, pasillos y despachos con la sigilosa precisión de una sombra, pero con la mente aguda de una estratega. Cada madrugada, antes del amanecer, Elena desplegaba su propia y silenciosa operación de inteligencia. Su objetivo, desmantelar el imperio de corrupción que Gustavo Aranda había construido sobre los cimientos de la empresa que su esposo había fundado. Su debilidad percibida se había convertido en su fuerza, su invisibilidad en su poder. El reloj había estado en marcha y ahora, con un arsenal de pruebas irrefutables, Elena estaba lista para salir de las sombras. El tiempo del silencio había terminado. Había llegado el momento del ajuste de cuentas. Durante una década, mientras el bullicio de la oficina se apagaba y la mayoría de los empleados partían, la señora Elena no solo limpiaba. Se movía entre escritorios, pasillos y despachos con la sigilosa precisión de una sombra, pero con la mente aguda de una estratega.
Cada madrugada, antes del amanecer, Elena desplegaba su propia y silenciosa operación de inteligencia. Su objetivo, desmantelar el imperio de corrupción que Gustavo Aranda había construido sobre los cimientos de la empresa que su esposo había fundado. Este era el nacimiento y la expansión de El Archivo Oculto. Su primer método era la escucha discreta. Armándose de un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que un encendedor, Elena lo ocultaba ingeniosamente en su carrito de limpieza, entre sus utensilios o incluso en el bolsillo de su bata. Gustavo y sus cómplices, arrogantes en su poder y convencidos de la invisibilidad del personal de limpieza, hablaban sin tapujos. Elena capturó conversaciones telefónicas en altavoz dejadas a medio terminar, discusiones acaloradas en despachos con puertas entreabiertas e incluso los murmullos de reuniones improvisadas en las que se orquestaban despidos injustos o se negociaban tratos bajo la mesa. Cada risa burlona de Gustavo sobre un empleado despedido, cada mención velada a un desvío de fondos, cada instrucción para maquillar las cifras quedaba registrada. Estos fragmentos de audio eran su oro, pruebas irrefutables de las voces de la corrupción. Las fotografías eran otra pieza crucial de su rompecabezas. Con una pequeña cámara digital, camuflada o integrada discretamente en su teléfono, Elena capturaba el rastro visual de la podredumbre. Documentos dejados descuidadamente sobre los escritorios de gerentes y del propio Gustavo. Contratos con cláusulas leoninas, facturas infladas, recibos de gastos ficticios o informes financieros alterados. Fotografió el intercambio de sobres sospechosos en aparcamientos oscuros, la entrada de individuos de dudosa reputación a altas horas de la noche en oficinas clave o incluso las marcas de lápiz en un borrador de informe que revelaban las cifras originales antes de ser manipuladas. Cada imagen era un testigo mudo pero poderoso. El rastro digital, aunque más desafiante, no escapó a su meticulosidad. Sabiendo que los correos electrónicos eran el corazón de muchas transacciones ilícitas, Elena desarrolló una estrategia. En varias ocasiones, Gustavo, en su prisa o su exceso de confianza, dejaba su ordenador desbloqueado mientras iba a buscar un café o atendía una llamada urgente. Con una agilidad sorprendentemente hábil para su edad y su aparente desconocimiento tecnológico, Elena aprovechaba esos breves minutos. Copiaba rápidamente archivos clave, reenviaba correos electrónicos comprometedores a una dirección segura y anónima o incluso tomaba capturas de pantalla de conversaciones que detallaban sobornos, lavado de dinero o amenazas a empleados. A veces encontraba correos electrónicos impresos y desechados en la papelera, que rescataba y reconstruía con paciencia, uniendo fragmentos de una verdad deshecha. La recopilación de documentos contables fue un trabajo de detective puro. Durante sus rondas, Elena identificaba patrones, cajas de documentos que aparecían y desaparecían, archivos en carpetas sin candado o incluso la basura de la oficina de contabilidad antes de que fuera a la trituradora. Extrajo copias de estados de cuenta bancarios que revelaban movimientos sospechosos de capital, registros de proveedores fantasmas que facturaban servicios inexistentes y hojas de cálculo que mostraban los enormes desfases entre los ingresos reales y los declarados. Cada número, cada fecha, cada firma era cotejada, verificada y organizada. A lo largo de 10 años, el archivo oculto creció, convirtiéndose en un arsenal formidable. Elena almacenaba todas estas pruebas en un lugar seguro y discreto, fuera de la empresa, digitalizando y catalogando cada fragmento con una paciencia inquebrantable. Su silencio no era el de la resignación, sino el del cazador que espera el momento perfecto. Cada insulto, cada acto de desprecio de Gustavo solo alimentaba su determinación. La conserje que nadie veía se había transformado en la guardiana de la justicia, armada no con una fregona, sino con la verdad innegable. El reloj ahora sí estaba a punto de sonar. Durante 10 largos años, la señora Elena fue una sombra. Su uniforme de conserje, lejos de ser un disfraz, era su manto de invisibilidad, permitiéndole moverse por los pasillos de Aranda Corp sin levantar sospechas. Recogía la basura, pulía los cristales y cada noche, con un trapo húmedo en mano, limpiaba el escritorio de Gustavo Aranda, ese mismo hombre que la ignoraba, la humillaba con miradas condescendientes y que lentamente desmantelaba el legado de su difunto esposo.
Elena lo vio todo: los despidos injustos, las decisiones financieras imprudentes, la erosión de la cultura empresarial, el miedo silencioso en los ojos de los empleados. Su paciencia era legendaria, su estrategia un ajedrez milenario, donde cada pieza se movía con premeditación. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué fue lo que finalmente rompió ese silencio forjado durante una década? La respuesta no fue un solo incidente, sino el punto de inflexión de una espiral descendente que amenazaba con devorar la empresa que tanto amaba. Gustavo, cegado por su ego y una avaricia insaciable, había estado jugando con fuego por demasiado tiempo. Sus malversaciones ya no podían ocultarse bajo alfombras contables. Su red de corrupción se había vuelto demasiado extensa, demasiado descarada. Elena había esperado, acumulando pruebas meticulosamente, confiando en que el propio peso de las fechorías de Gustavo lo llevaría a su caída. Pero el detonante final fue mucho más grave, mucho más personal, y puso a la empresa al borde del abismo. Una madrugada, mientras Gustavo se creía a salvo en su opulenta oficina, Elena encontró un informe confidencial arrugado y semi-oculto bajo una pila de folletos de marketing. No era un informe cualquiera, era una propuesta para la liquidación de activos clave de la empresa. No solo propiedades, sino patentes fundamentales y divisiones enteras que representaban el corazón y el alma de Aranda Corp, la visión de su fundador. La intención era clara: Gustavo planeaba vender esas joyas de la corona a precios irrisorios a empresas fachada controladas por él mismo o sus cómplices, para luego declararse en bancarrota, evadiendo responsabilidades y embolsándose millones. Pero eso no era lo peor. El informe revelaba un plan aún más siniestro. Utilizando estas maniobras fraudulentas, Gustavo buscaría culpar a la antigua dirección, es decir, el legado del esposo de Elena, de la inminente crisis, con el fin de lavar su propia imagen y salir impune. Para Elena, aquello fue un golpe directo al corazón. No solo estaba en juego el futuro de cientos de familias que dependían de la empresa, no solo la reputación que su esposo había construido con sudor y sacrificio, sino la memoria misma de un hombre honesto que había dedicado su vida a un sueño. Ver su trabajo deshonrado y su nombre mancillado por la codicia de Gustavo era más de lo que Elena podía soportar. 10 años de paciencia se desmoronaron en ese instante. El ultimátum silencioso había llegado a su fin. Con el informe en sus manos temblorosas, Elena sintió una fría determinación reemplazar la calma que la había acompañado durante tanto tiempo. Ya no era suficiente observar, era imperativo actuar. La empresa estaba a días, quizás semanas, de ser completamente desmantelada, su historia reescrita con mentiras y traición. La viuda del fundador, la mujer que nadie veía, sabía que su mejor arma había sido el silencio, pero ahora el tiempo para las palabras había llegado. La fecha límite no la imponía la ley, sino la inminente destrucción de todo lo que Aranda Corp representaba. Con una mirada decidida, guardó el informe con el resto de su arsenal de pruebas. Era el momento de convocar esa junta extraordinaria. Era el momento de que la sombra finalmente saliera a la luz. El de la oficina principal de Aranda Corporación era por lo general una sinfonía de productividad implacable, tecleos rítmicos, el suave murmullo de conversaciones confidenciales y el zumbido constante del aire acondicionado. Era el sonido de la eficiencia, orquestado por Gustavo Aranda. Pero un martes por la mañana, la melodía se rompió. Un correo electrónico, aparentemente inofensivo en su asunto, aterrizó en todas las bandejas de entrada, desde el becario más novato hasta los directivos de más alto nivel. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas. El silencio que siguió fue breve, solo unos segundos, antes de que un murmullo inquietante comenzara a extenderse. Los ojos de los empleados se abrieron, las cejas se alzaron y los teléfonos internos empezaron a sonar con una frenética urgencia inusual. Una junta extraordinaria no era algo común en Aranda Corporación. La última había sido hace más de 5 años para aprobar una fusión menor, un evento predecible y sin sobresaltos. Pero esta vez, el texto del correo era escueto y enigmático. Lo que más desconcertaba y a la vez generaba una punzante curiosidad era la identidad del convocante, un accionista desconocido.
En su imponente despacho de la planta superior, con vistas panorámicas a la ciudad, Gustavo Aranda sorbió su café expreso, tan oscuro y amargo como su temperamento matutino. Su asistente, la siempre impecable Sofía, había colocado el iPad en su escritorio con el correo ya abierto. ¿Otra vez el pataleta de algún minoritario?, espetó Gustavo sin siquiera levantar la vista del informe financiero que tenía entre manos. Su voz era un gruñido bajo, cargado de irritación. Sofía, ¿qué tenemos que hacer para que estos parásitos entiendan que su opinión no imposta? Sofía, visiblemente nerviosa, ajustó sus gafas. Señor Aranda, es una convocatoria formal. El equipo legal la ha revisado. Parece legítima, y el accionista solicita tratar puntos específicos, entre ellos la dirección estratégica de la empresa y la gobernanza corporativa. Gustavo finalmente alzó la vista. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. Gobernanza, tonterías, soy el CEO, Sofía. Soy yo el que manda aquí. ¿Acaso no lo recuerdan? He construido este imperio ladrillo a ladrillo, o al menos lo he mantenido a flote mientras otros se dormían en los laureles. Un recuerdo fugaz de la junta directiva de hace 10 años, cuando se hizo con el control total, le vino a la mente, pero lo apartó rápidamente. Volvió a clavar sus ojos en el iPad, leyendo el nombre del convocante. Representante de un grupo de accionistas con derecho a voto acumulado. El anonimato le molestaba profundamente. Era una afrenta directa a su autoridad. ¿Quién se atrevía a desafiarlo desde las sombras? Investiga quién está detrás de esto, Sofía. Ordenó con voz cortante. Quiero nombres, antecedentes. Apuesto a que es algún pequeño inversor que se cree importante, o quizás un intento de la competencia por desestabilizar. No hay de qué preocuparse. Una formalidad, una pérdida de tiempo. Nos presentaremos, escucharemos sus trivialidades y luego los despacharemos. Su tono era de burla, una mezcla de exasperación y una confianza inquebrantable en su propia invencibilidad. En los días siguientes, la empresa se sumió en una especie de limbo. La maquinaria de Aranda Corporación seguía funcionando, pero bajo una capa de anticipación tensa. Los empleados se preguntaban quién sería el misterioso accionista y qué podría significar esta junta para sus puestos. Gustavo, por su parte, se negaba a mostrar el menor atisbo de preocupación. Despachaba a Sofía con órdenes aún más concisas de lo habitual y se reía abiertamente de los tejemanejes que otros veían. ¿Creen que un don nadie va a venir a darnos lecciones de cómo dirigir mi empresa? Soltaba a sus directivos más cercanos, quienes asentían con su misión. Estos son los riesgos de tener inversores en la bolsa, moscas molestas que hay que espantar de vez en cuando. Su prepotencia era un escudo, una armadura forjada en una década de poder absoluto y decisiones sin cuestionamientos. No podía o no quería concebir que esta convocatoria, aparentemente menor, fuera el primer crujido en la cimentación de su trono. La señora Elena, en el turno de noche, seguía limpiando su escritorio, puliendo la superficie de mármol que reflejaba la luna y, sin que Gustavo lo supiera, los 10 años de su inminente caída. El reloj no solo corría, ya marcaba el tiempo final. The polished mahogany table reflected the nervous faces of the board members, each glance darting between the agenda and the imperious figure at its head. Gustavo Aranda, CEO por the grace of his arrogance, smiled smugly. He was about to close the biggest deal of his career, a move that, according to him, would consolidate his empire. His voice, deep and laden with a self-confidence bordering on insolence, resonated in the room, drowning out any hint of dissent. So, gentlemen and ladies, Gustavo began, his hand gently tapping the table surface, the future of this company is unbreakable, as solid as the legacy I have built. Small obstacles, discordant voices will be silenced. A short, contemptuous laugh escaped his lips. Just at that moment, the heavy mahogany doors leading to the boardroom opened with a slow creak, drawing all eyes. It wasn't an assistant, nor a member of the legal team. It was a woman.
Tall, erect, in an impeccable linen suit that fell gracefully over her figure. Her silver hair, once pulled back in a simple bun for cleaning duties, now framed a serene face, with penetrating eyes that swept the room with silent authority. She wasn't wearing a cleaning uniform, nor a headscarf, nor a cleaning cart. She carried a presence that demanded attention and respect. A murmur of confusion spread through the room. Who? But if it's Mrs. The voices died out in the air, like candles extinguished by a cold breath. Gustavo, with his water glass half raised, froze, his brow furrowed in a mixture of annoyance and bewilderment. Elena, the invisible woman who had polished that very floor and cleaned that very desk countless times, advanced with measured steps, each heel resonating with an imposing echo that filled the vast silence. Her walk was that of someone who knows her destiny, who belongs in that place, and who, for some incomprehensible reason, had returned to claim it. She stopped a few steps from the head of the table, her eyes fixed on Gustavo's, a gaze that held the calm of 10 years of observation and the contained fury of a decade of injustices. Mrs. Elena, Gustavo snapped, finally recovering, his voice tinged with condescending paternalism, I believe there has been a mistake. This is a board meeting. It's not the time for your maintenance duties. Please withdraw. There was a hint of veiled threat in his words, an order that allowed no reply. But Elena did not move. Her mouth, once accustomed to silence or monosyllabic answers, opened. And from it emerged a voice that, though not a shout, resonated in every corner of the room with undeniable authority. It was a voice forged in patience, but now loaded with the weight of truth and latent power. Gustavo, she pronounced his name with a familiarity that chilled the CEO's blood. There is no mistake, and I am not going to withdraw. She paused dramatically, allowing her words to sink in, allowing the shock to settle. The faces of those present were a study in disbelief. Some paled, others opened their mouths slightly in a silent gesture. Gustavo looked as if he had swallowed an entire lemon. Elena allowed herself a small smile, an expression no one had ever seen on her before. A smile that was not of complacency, but of imminent justice. She looked at each board member, one by one, anchoring her presence in their minds. For 10 years, she continued, her voice gaining volume and resonance, I have been the shadow, the woman no one saw, the janitor who cleaned your offices, emptied your wastebaskets, and who, incidentally, listened to your conversations, read your discarded documents, and observed your movements. The room sank into an even deeper silence, broken only by the rapid beating of hearts. I am Mrs. Elena, but more importantly, I am the founder's widow, Mrs. Elena Montoya. A thunderous sound, like a ticking bomb finally exploding, reverberated in the air. Gustavo staggered backward, his face a mask of pure horror and denial. Lies! It's madness! Security! Get this woman out of here! He shouted, his voice now high-pitched and desperate, losing all composure. Elena, unfazed by his outburst, raised a hand, stopping any attempt at intervention. Her eyes locked onto Gustavo, and in them there was not a trace of the humble janitor he thought he knew. There was the fierceness of a lioness and the cunning of a strategist. And I am, furthermore, her voice rose, filling the space with an undeniable declaration, the legitimate heiress and the true owner of this company. I am Elena, the founder. The floor seemed to open beneath Gustavo Aranda's feet. Time stood still. Those present looked at each other, their brains struggling to process the magnitude of what they had just heard. The janitor, the founder, the widow, the gears of truth, invisible for a decade, had begun to turn.
Elena, de pie ante la inmensa pantalla de proyección, no era ya la humilde conserje, sino una figura imponente, cuya serenidad ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. El silencio en la sala era casi palpable, roto solo por la leve respiración de los presentes. Con un gesto calmado, activó la presentación que se desplegó ante los atónitos directivos y un Gustavo Aranda que, aunque pálido, aún se esforzaba por mantener una postura de desdén. Durante 10 años, comenzó Elena, su voz resonando con una claridad sorprendente, he sido testigo silencioso de cómo esta empresa, fundada con principios de honestidad y esfuerzo, ha sido desviada de su propósito. Lo que verán ahora no son conjeturas, sino hechos irrefutables. La primera diapositiva mostraba una tabla compleja detallando transacciones financieras. Aquí tenemos la empresa Soluciones Creativas S.L., una entidad fantasma creada hace 7 años, cuya única función ha sido facturar servicios inexistentes a nuestra compañía. Observen los montos. Las cifras en millones parpadeaban en rojo. El beneficiario final, como pueden ver en estos extractos bancarios adjuntos, no es otro que una cuenta personal vinculada al señor Gustavo Aranda. Gustavo se movió inquieto. «Esto es absurdo, una manipulación, esas son inversiones legítimas». Elena ni lo miró. Las pruebas documentales, señor Aranda, son irrefutables. Las auditorías internas, que usted convenientemente omitió, habrían revelado estas anomalías. Aquí están las facturas originales, firmadas por usted, y los cheques que autorizó. En la pantalla, las firmas digitalizadas de Gustavo eran imposibles de negar. La sala comenzó a llenarse de un murmullo de incredulidad. Pero el desvío de fondos no es la única rama de esta red, continuó Elena, pulsando el siguiente botón. También está la adquisición de tecnología obsoleta a precios inflados. Recordarán la inversión millonaria en el sistema TecNova 3000, un sistema que nunca funcionó correctamente y que, según este informe de evaluación técnica, silenciado por su departamento, fue una estafa desde el principio. Los rostros de los directivos reflejaban una mezcla de asombro y creciente indignación. Luego, Elena pasó a un aspecto más personal y doloroso. El acoso laboral y los despidos injustificados han sido una constante. Aquí tengo una serie de grabaciones. Testimonios que he recopilado, con el consentimiento de los afectados y que reflejan el ambiente de miedo que el señor Aranda ha sembrado. Un clic suave y la voz de Gustavo Aranda, áspera y despectiva, retumbó en la sala, despidiendo a un empleado por unanimidad, amenazando con arruinar su carrera si hablaba. Otra grabación, y luego otra, revelaban su patrón de intimidación. «Están sacadas de contexto, son conversaciones privadas», bramó Gustavo, su voz al borde de la desesperación, pero sus palabras se perdían en el shock que embargaba a la sala. No solo mis palabras, sino las voces silenciadas de muchos, aquellos que fueron marginados, humillados y expulsados sin razón alguna. Nombres como Marta López, jefa de contabilidad, despedida por incompetencia tras cuestionar la auditoría de Soluciones Creativas. O Javier Ruiz, ingeniero principal, obligado a renunciar cuando se negó a firmar el informe favorable de TecNova 3000. Aquí están sus declaraciones juradas, detallando los eventos. Las imágenes de los documentos parpadeaban en la pantalla junto a extractos de correos electrónicos y mensajes de texto que corroboraban los relatos. El rostro de Gustavo se contraía con furia, luego con pánico, mientras la red que había tejido con tanto cuidado se deshilachaba ante sus ojos. Los directivos, antes escépticos, ahora intercambiaban miradas de horror y traición. La evidencia era abrumadora y irrefutable. Elena, con cada pieza, no solo desmantelaba un imperio de mentiras, sino que reconstruía la verdad de una década de abusos. La sala, antes sumida en un tenso silencio, ahora vibraba con la cruda realidad de la corrupción expuesta. La pesada quietud que siguió a la revelación de Elena se cernía en el aire, densa y asfixiante, solo interrumpida por la tos nerviosa de un miembro joven de la Junta. Gustavo Aranda, instantes antes, la viva imagen del poder inquebrantable, ahora yacía expuesto, un títere al que se le habían cortado las cuerdas con maestría. Su rostro, inicialmente crispado por la furia, había palidecido hasta un gris ceniciento. Balbuceó,
intentando recuperar el control. Esto es una farsa, una patraña urdida por una empleada despechada. Pero sus palabras, habitualmente cargadas de una autoridad venenosa, sonaban ahora huecas, desesperadas. La evidencia que Elena había presentado con meticulosidad era abrumadora. Libros contables repletos de contabilidad creativa que desviaba millones. Grabaciones de audio que captaban los despidos crueles de Gustavo y sus comentarios despectivos y degradantes sobre las mismas personas que mantenían la empresa en funcionamiento. Correos electrónicos que detallaban tratos ilícitos firmados con su inconfundible rúbrica digital. Y luego, los testimonios, declaraciones juradas de exempleados, sus historias de abuso e intimidación, todas reflejando las discretas acusaciones de Elena. Cada documento, cada fragmento de audio, cada declaración de testigo había sido entregado con la precisión silenciosa y devastadora de un cirujano. Los miembros de la Junta, un conjunto de ejecutivos experimentados y astutos inversores, intercambiaron miradas desconcertadas. Su escepticismo inicial se había transformado en shock y luego en un innegable temor. La viuda del fundador, la discreta conserje, no solo había acusado, había probado. El peso de su vigilancia de una década, su inquebrantable integridad, ahora los oprimía, exigiendo un ajuste de cuentas. Don Ricardo, la voz más antigua y respetada de la Junta, se aclaró la garganta, su mirada firme en Gustavo. «Señor Aranda», comenzó, su voz desprovista de su habitual cordialidad, «la evidencia presentada es irrefutable. No solo se ha demostrado una clara malversación de fondos y una gestión nefasta, sino también un patrón de comportamiento abusivo y deshonesto que ha corroído los cimientos éticos de esta empresa». Gustavo intentó interponerse. «Esto es una conspiración, un ataque personal. Yo he llevado a esta empresa a la cima». Pero sus protestas eran débiles, su bravuconada una fina capa sobre un miedo desmoronándose. Elena, de pie junto al proyector, su postura erguida y serena, simplemente lo observaba. Sus ojos contenían el poder silencioso de años de injusticia soportada. Las deliberaciones entre los miembros de la Junta fueron breves, en voz baja pero innegablemente resueltas. La gravedad de la situación era evidente, el futuro mismo de la empresa, su reputación, su estabilidad financiera dependían de su acción inmediata. Ignorar las pruebas de Elena sería condonar la corrupción, traicionar el legado del fundador. Tras 5 tensos minutos, don Ricardo se volvió hacia la sala, con una expresión sombría. La Junta Directiva, en una decisión unánime, anunció, su voz resonando con finalidad, ha determinado que el señor Gustavo Aranda sea relevado de su cargo como CEO y de cualquier otra posición dentro de la empresa con efecto inmediato. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Gustavo se tambaleó hacia atrás, su rostro una máscara de incredulidad. «No pueden hacer esto. Yo soy el CEO. Esta empresa es mía», rugió, su voz quebrándose de pánico. Don Ricardo continuó, imperturbable. «Además, se iniciarán todas las acciones legales pertinentes por malversación, fraude y abuso de poder. La compañía buscará recuperar cada centavo desviado y exigirá justicia por cada empleado perjudicado». El martillo había caído. El dueño absoluto, como le gustaba llamarse, ahora estaba completamente desposeído. El color se desvaneció del rostro de Gustavo. Su arrogancia ante su armadura se hizo añicos en 1000 pedazos. Se quedó allí un hombre derrotado, reducido a un cascarón vacío de su anterior ser tiránico. Entonces, don Ricardo se volvió hacia Elena, con una respetuosa inclinación de cabeza. «Y ahora, en virtud de los estatutos de la empresa y la voluntad expresa de nuestro fundador, la señora Elena Rojas, su legítima heredera, asume hoy la presidencia de la Junta Directiva y el control total de la empresa». Elena dio un paso al frente, su movimiento fluido y seguro. Un suave murmullo de aprobación recorrió la sala. No había una sonrisa triunfante, ni regocijo, solo una profunda sensación de propósito. Miró directamente a la Junta, luego a los rostros aturdidos de los pocos empleados presentes y finalmente su mirada se detuvo un momento en la figura destrozada de Gustavo.
Esta empresa, declaró, su voz clara y fuerte, llena de una autoridad recién adquirida que resonó profundamente en las paredes de la sala de juntas, volverá a ser un lugar de honestidad, respeto y oportunidad. La era del miedo ha terminado. El reloj, en efecto, se había agotado, y el silencio que siguió esta vez no fue de temor, sino de esperanza, de un futuro finalmente purificado. El eco de la verdad resonó en cada rincón del imponente edificio, no solo en la sala de juntas donde Gustavo Aranda se desmoronaba, sino en cada cubículo, cada pasillo, cada espacio donde alguna vez imperó el miedo. La atmósfera, densa y cargada de una década de opresión, comenzó a disiparse como la niebla matutina. De la incredulidad inicial de los empleados surgió un murmullo colectivo, luego un suspiro de alivio y finalmente una oleada de esperanza que corrió como pólvora. La señora Elena, la conserje invisible, no solo había puesto fin a una tiranía, sino que había encendido una luz para todos. Bajo la dirección de Elena, la empresa no solo cambió de liderazgo, se transformó desde sus cimientos. Sus primeras acciones fueron tan silenciosas como su anterior vigilancia, pero tan impactantes como su revelación. Convocó a pequeñas reuniones con representantes de cada departamento, escuchando con atención, sin juicio, las historias de despidos injustos, acoso y condiciones laborales precarias. Su oficina, antes un símbolo de poder inalcanzable, se convirtió en un espacio de diálogo abierto, donde cada voz, sin importar su jerarquía, era valorada. La ética y la transparencia dejaron de ser meras palabras en un manual corporativo para convertirse en la brújula diaria. Elena implementó una revisión exhaustiva de todas las políticas de Gustavo, eliminando aquellas diseñadas para intimidar o explotar. Se priorizó la reincorporación de empleados injustamente despedidos, ofreciéndoles compensación y una disculpa sincera. Los salarios fueron ajustados para reflejar el verdadero valor del trabajo de cada persona, y los beneficios fueron restaurados y mejorados, asegurando que el bienestar de la fuerza laboral fuera tan importante como las ganancias de la empresa. Pero quizás el cambio más significativo fue el respeto infundido en cada interacción. Elena, que había limpiado pisos y vaciado papeleras, entendía el valor de cada rol. El personal de limpieza, los guardias de seguridad, los recepcionistas, todos aquellos que antes eran ignorados o tratados con desdén, fueron reconocidos como pilares fundamentales de la empresa. Se crearon programas de capacitación y desarrollo para todos, abriendo oportunidades que antes estaban reservadas solo para unos pocos privilegiados. La empresa floreció bajo esta nueva filosofía. Las cifras de productividad aumentaron, no por la presión, sino por la lealtad y el entusiasmo genuino. La rotación de personal disminuyó drásticamente y el ambiente de trabajo se convirtió en uno de colaboración, confianza y orgullo compartido. Los empleados ya no trabajaban por miedo a ser despedidos, sino por el deseo de contribuir a una visión que ahora también era suya. Este nuevo amanecer no solo restauró la empresa, sino que reafirmó una verdad fundamental. El poder no reside en la arrogancia ni en el título, sino en la integridad, la paciencia y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Elena, la conserje invisible, había sido el testimonio viviente de que la observación silenciosa, la acumulación de pruebas y la espera paciente pueden ser las armas más poderosas. Su historia es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se mueva a un ritmo pausado, siempre encuentra su camino para prevalecer, restaurando la esperanza y demostrando que incluso la persona más subestimada puede ser la clave de una revolución. La empresa, ahora dirigida por su legítima heredera, no solo había recuperado su nombre, sino su alma. Y con ello, el respeto de todos.